Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la sexta esposa de Enrique VIII, esposa, viuda, madre y sobreviviente. Reina de Inglaterra. Esta es la historia de Catherine Parr, parte 1. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que prepárense una bebida, siéntense y pónganse cómodos mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Catherine Parr. Bueno, antes de entrar de lleno a la historia de Catherine, quiero platicarles un poquito de su familia. Ellos, los Parr, eran los Parrs de Kendal, y Kendal era el nombre de la propiedad o del castillo de la familia. Y bueno, hacia grandes rasgos, Catalina o Catherine, como lo quieran llamar, ella era hija de Thomas Parr y de Matilda o Maud Green. Y ellos eran de Northamptonshire, creo que así se pronuncia. Y bueno, ellos venían de una familia, los dos la verdad, de una familia muy antigua, distinguida, etc. Y estaban ubicados más o menos por el área de Cumbria, que al parecer esto está por el noroeste de Inglaterra, aún no voy por allá. Pero se ve muy bonito en línea. Y prácticamente esta área es conocida porque tiene bastantes castillos que todavía sobreviven a la fecha y cuánta cosa. Y bueno, hablando específicamente del castillo de la familia, del castillo Kendal, este castillo tiene una historia bastante interesante. Así brevemente les cuento, en el siglo III, el dueño de este castillo era un hombre llamado Gilbert Fitz-Rhinefred. Y este señor se casó con una mujer llamada Helwise de Lancaster. Y luego se pasó a las manos de su hijo, William de Lancaster, pero luego él muere y no tenía hijos y se va con el sobrino. Este era un hombre llamado Peter Le Bruce. Y Peter muere, pero no tenía hijos, se va a su hija mayor, una mujer llamada Margaret. Y la nieta de ella, Elizabeth de Ross, es la que termina heredando el castillo y todas las tierras que venían con el castillo. Y ella se casa con William Parr, y este es el primer Parr, o sea, con este apellido asociado al castillo de Kendal. Y de aquí viene la línea directa de la familia de Catherine. De ahí se fueron pasando, pues muriendo más gente y pasando el castillo y cuánta cosa. Y bueno, les cuento que los Parr en general, o sea, ellos como familia, como les digo, eran una familia bastante establecida. No eran pobres, pero tampoco eran millonarios. Y como les digo, era el aparentar, pero eran una familia honestamente muy antigua, muy distinguida. Tenían ancestros que podían ubicar desde siglos antes, etc. Los Parr como familia tuvieron su auge, creciendo la riqueza de la familia por aquello de los 1300 por ahí. Pero el auge de ellos como familia, o sea, el auge de que se hicieron más famosos, distinguidos, etc., fue con el abuelo de Catherine, que era un hombre llamado William Parr, quien heredó pues todo esto. Pero el auge de la familia fue porque él era muy cercano a Eduardo IV, el rey, que no sé si se acuerdan de él, que era el esposo de Elizabeth Woodville, de quien ya hablamos anteriormente. Bueno, era muy cercano a él, que de hecho hasta lo acompañó en una campaña a Francia y cuánta cosa, y el rey lo hizo caballero de la casa de The Knight of the Garter y lo hizo como administrador, una cosa así. Y la cosa es que pues este hombre, William Parr, fue súper inteligente porque dijo, pues voy a usar mis influencias para poder casarme muy bien, y eso fue lo que hizo. Se casó, era un matrimonio la verdad bastante ventajoso para él,
con Elizabeth, la hija y heredera de un hombre llamado Lord Fitzhugh. Y gracias a Elizabeth, Catherine puede decir que ella era descendiente de sangre directa del rey Eduardo III. Pero bueno, la cosa es de que se casan, pero William no tiene un matrimonio largo porque muere al poco tiempo. Y su esposa Elizabeth decide volver a casarse, porque en ese tiempo era justo cuando estaba lo más terrible de la Guerra de las Rosas y dijo, no hombre, pues los Lancaster van a ganar, entonces yo necesito casarme con alguien distinguido de esa familia. Entonces llega a su vida un hombre llamado Nicholas Vaux de Harrowden y ellos eran de Northamptonshire. Y dijo, pues ¿sabes qué? Me vale, yo sé que tengo que esperarme más tiempo por el como periodo de luto, pero pues yo me tengo que casar. Y pues al parecer se llevaban bastante bien y Nicholas se llevaba muy bien con sus hijastros, pero Elizabeth termina muriendo por aquello de 1507 y Nicolás dijo, este es un buen momento para volver a casarme. Y dijo, pero ya sé, no me voy a casar solo, también le voy a buscar esposa a mi hijastro, el mayor, Tomás. Tomás es el papá de Catherine. Y básicamente se pone a ver y los terratenientes de al lado, o sea, los vecinos, había un hombre llamado Thomas Green, que ellos eran del condado de Norton, que este señor, justo cuando estaban haciendo las negociaciones de los matrimonios, los contratos y todo eso, el señor muere y deja a las dos hijas como ricas herederas y cuánta cosa. Entonces el señor se casa con la mayor y Thomas se casa con la hija menor, Matilda o Maud. Entonces, pues bueno, al parecer fueron bastante felices los papás de Catherine, honestamente, o sea, se llevaban bien. Cuando no estaban en la corte, frecuentaban sus propiedades y, o sea, se llevaban bien, la verdad. Y bueno, se casan y todo, la vida feliz, etcétera. Tiene Catherine, Matilda, perdón, tiene a su primer hijo, pero el bebé no sobrevive al parto y luego en 1512 nace su segundo hijo, quien esta es Catherine, la protagonista de nuestra historia del día de hoy, y de hecho le pusieron Catherine en honor a la reina Catalina Aragón, quien era la reina del momento y era muy amiga, era una persona muy cercana de Matilda o Maud, porque ella servía en la corte de Catalina, que después hablaremos un poquito más de eso. Y bueno, no tenemos el registro de su nacimiento, solamente sabemos que nació en 1512, pero no sabemos cuándo. Los historiadores creen que muy probablemente nació en agosto, entonces pues digamos que nació en agosto de 1512. Tampoco sabemos en dónde nació. Hay dos teorías. Una es que nació en una de las propiedades de la mamá en el norte de Inglaterra y la otra teoría es que nació en la casa de Blackfriars en Londres o en las afueritas de Londres. Pero bueno, al año siguiente nace su hermano menor William, esto en 1513, y luego su hermana Anna nace en 1515. Y lamentablemente al poco tiempo de esto el papá de Catherine muere y la mamá estaba embarazada otra vez, pero solamente se tenía un registro de que estaba embarazada, pero no que logró sobrevivir el bebé y pues quién sabe qué pasó con ese bebé. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la niñez de Catherine. Por todo lo que leí, la verdad, ella pasó una pues niñez relativamente bonita, vaya, estable. Pasó bastante tiempo, al menos mientras estaba vivo todavía su papá, en la casa de Blackfriars, porque los papás tenían que estar cerca de Londres, bueno, el papá en particular porque él era miembro de la corte de Enrique VIII, entonces tenía que estar cercano, o sea, muy cerca a él para lo que quisiera el rey, que, fun fact, esto se me hizo súper interesante. Les cuento, su papá, Tomás, y el papá de Ana Bolena, quien también se llamaba Tomás o Thomas, ellos dos fueron parte del cortejo del funeral de Enrique VII,
pero Tomás, el papá de Catherine, tenía más rango en ese momento y pues la gente le gusta hacer distinciones. Pero estos dos señores también estuvieron juntos en Francia en una de las campañas del rey. Y en esa misma campaña que fueron a Francia, se les une el papá de la esposa número 3 de Jane Seymour. Entonces, o sea, imagínense si estuviéramos en un mundo paralelo que por alguna razón estos tres hombres pudieran ver el futuro de lo que iba a pasar con sus hijas. ¿Creen que hubieran hecho algo diferente así de, no, mejor vámonos de aquí, cuánta cosa? Yo la verdad creo que no, porque les interesaba bastante el estatus y el dinero, pero pues bueno. Y algo interesante que les quiero también contar de la familia, que ya se los medio había mencionado hace ratito, es que ellos, pues no eran pobres, pero tampoco eran súper ricos, y pues por eso, por aquello de andar aparentando y cuánta cosa, pues el andar aparentando cuesta dinero, ¿verdad? Entonces ellos tenían unas súper deudas que Enrique VIII terminó perdonando prácticamente toda la deuda de ellos. Se portó súper chill, la verdad. Pero bueno, estos eran los años en que Enrique VIII era el pelirrojo sensual, intelectual, romántico y todo eso. Entonces él andaba de muy buen humor. Como les conté que su papá murió, bueno, cuando el papá muere, ella tenía unos 5 años y pues obviamente esto le afectó bastante. Pero lo que es bastante sorprendente de la situación de ella, de familia, vaya, es que su mamá, Matilda, fue de que como que yo no me quiero volver a casar, y era lo que se esperaba de ella porque el señor le dejó todo a ella. Entonces la señora pues era una heredera relativamente rica, o sea, y todo el mundo esperaba que se casara, sobre todo los hombres, y ella de que no, entiende, o sea, no me voy a casar, no me voy a casar. Y dijo, no me voy a casar, pero voy a hacer lo posible para ver cómo voy a avanzar en la corte. Y aquí es cuando ella entra ya de lleno a la corte de la reina número 1, Catalina de Aragón. Que les digo, ellas se llevaban muy bien, besties y cuánta cosa. De hecho, Matilda acompañó a Catalina a Calais, al super evento ese, el de The Field of Cloth of Gold, que de hecho este es uno de los lugares donde se cree que también estuvo la esposa número 2 y cuánta cosa. Y otra de las cosas que se cree que esta Matilda usó sus influencias con la reina era para precisamente aprovechar la cercanía con la reina. Catherine era unos años mayor que María Tudor, la hija de Catalina y de Enrique VIII. Entonces fue así como de que vamos a como que se junten y que se le pegue ahí lo que los tutores le estén diciendo a María, ¿verdad? Pero la verdad es que, o sea, lo que sí se sabe, independientemente si fue así o no, Matilda estaba súper al pendiente de la educación de sus hijos. Y bueno, sus hijas aprendieron lo básico, a leer, escribir, matemáticas. Se cree que también estudió filosofía. O sea, Catherine era bastante inteligente, es a lo que voy honestamente. Se sabe que le enseñaron francés y otro idioma, y al parecer este otro idioma se cree que pudo haber sido griego o italiano. Y esto lo sabemos porque hay cartas que sobreviven de que alguien dijo, sí, ella escribió o habló en estos idiomas. Y ya de adulta, se supone que ella, o sea, ya en su periodo de viuda, hay una, de hecho, carta del rey Eduardo VI que dice que ella estaba estudiando latín y que aprendió las belles lettres, o sea, las letras bellas, porque al parecer no tenía una forma muy elegante de escribir, y él como que se burlaba un poquito de eso de ella, pero realmente no hay ninguna indicación que ella no supiera escribir de forma elegante, ni mucho menos. Entonces, bueno. De hecho, hay registros que ella estuvo conversando en francés en varias ocasiones con embajadores en este idioma, y pues acuérdense que el francés era la lengua franca del momento,
que ahora es en el inglés, pero en aquellos tiempos era el francés. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a la siguiente sección, que vamos a hablar de sus looks, etcétera. Ella era, bueno, digo, lo pueden ver en los cuadros que todavía sobreviven de ella. Era una mujer pues muy de la época y del área, muy blanca. Su cabello lo describen como auburn, o sea, castaño pero con un toque de rojo. Y describían que, bueno, hay una descripción de ella que decía que tenía una lively and pleasing appearance, que en español es algo así como una apariencia vivaz y agradable. Ella era de estatura mediana y les cuento que según los registros que se tienen y lo que medía su ataúd, ella medía 5 pies 4 pulgadas, que en el sistema métrico es 162.56 centímetros, lo cual la hace más alta que yo. Hay un registro, esto me dio mucha risa, que la describieron como no particular beauty, o sea que no era una belleza particular. Y dicen, se rumora que Ana de Cleves, la esposa número 4, una vez ella dijo en voz alta de que yo soy mucho más bella, o sea, de que para todo el hate que me avientan a mí de que yo estoy fea y cuánta cosa, dijo, yo soy mucho más bella que Catherine, y que al parecer nadie la contradijo. Se rumora, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea eso. Es una de las teorías. Encontré esta historia que se me hizo muy interesante, que dice que un astrólogo le dijo a ella que ella había nacido para llegar a lo más alto, imperialmente hablando, y que tenía todos los planetas y estrellas en las casas correctas, y que sus manos estaban hechas para coronas y cetros, no para agujas y cosas por el estilo. Lo cual se me hace muy interesante porque ya ven que todo el mundo era muy religioso en ese entonces, pero bueno. Cerrando este paréntesis y continuando con su historia, como les digo, su mamá siempre quería lo mejor para ella y veía, la verdad es que la señora pues quería que se casara con un gran noble, ¿no? Y se puso a trabajar en ello. Para 1523, cuando Catherine tenía unos 11 años, su mamá ya estaba viendo si la casaba con el nieto del Lord Dacre, quien era un adolescente heredero que se llamaba Henry Scrope, Lord Scrope de Bolton. Y este era un muy buen partido, honestamente, pero el abuelo de él fue de que creo que le estás tirando muy alto, mi ciela, con mi nieto, pero si quieres, esta es una lista de las cosas que quiero. Y al parecer en la lista de las cosas que quería el abuelo del chavo quería de que una superdote, y varias cosas muy ridículas, honestamente, que esta negociación duró un poquito más del año y terminó con Matilda diciéndole, ya lo consulté hasta con el obispo de Londres y me dijo que no valen la pena, bye. Y luego pasa el tiempo y no les voy a contar porque está muy revuelto, pero la mamá dijo, tengo que casar muy bien a mi hijo, el heredero, a William. Y mueve cielo, mar, tierra, etcétera, usa un dineral y cuánta cosa, pero termina casando a su hijo con la hija y heredera del Earl of Essex, para que el hijo pudiera heredar el título, bla, 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 bla. Pero la cosa es, ¿por qué les cuento esto así súper resumido? Porque por eso es que se quedó la señora sin dinero, entonces fue de que, oh my God, ya tengo que casar. O sea, ya, hay que casarte, Catherine, hay que casarte de ya. Pero la señora tenía como 400 libras a su nombre para, o sea, de lo que quedaba del dinero que era de Catherine, honestamente, que había tenido más dinero Catherine, pero la mamá lo gastó en el otro hermano y fue de que, bueno, pues a ver qué nos alcanza, ¿verdad? Y bueno, entonces, con 400 libras esterlinas, en 1529 dijo, pues mira, está este candidato, y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo esposo número 1. El afortunado fue un hombre llamado Edward Borough, quien era el hijo mayor de Sir Thomas Borough de Gainsborough, de Lincolnshire. Ahora, hay que aclarar una cosa porque, digo, si ustedes buscan la vida de Catherine en línea, esta es una cosa que va a salir bastante. El esposo número 1 fue un chavo, vaya, o sea, un hombre bastante joven en sus 20s,
no un hombre de 60 y tantos que era el abuelo de este chavo. Nada más para que sepan. De hecho, cuando estaban en las negociaciones y todo esto del matrimonio, Catherine tenía 17 años y la mandan allá a que conociera pues al futuro esposo, la familia y cuánta cosa, ¿no? Porque bueno, a los 17 años al parecer ya estás anciana, ¿no? Para casarte. No sabemos mucho del esposo número 1 de Edward, pero lo que sí se sabe es que era una persona como muy enfermiza y que al parecer era muy inteligente, competente y o sea, a veces hasta le hacía de juez de la paz en un condado cerca de ahí, cuánta cosa. Pero bueno, Catherine llega ahí con toda la familia, bueno, la que iba a ser su familia, y pues va viendo cuánta cosa. Y la suegra y las demás mujeres de la casa la ponen en, digamos, como le dan unas clases intensivas de cómo administrar esta casa, porque vivía muchísima gente. Ellos, como familia, eran partidarios de la ruptura con Roma, religiosamente hablando, o sea, eran protestantes, y eran protestantes super hardcore, y eran una familia que querían mejorar y subir en sociedad, como los Parrs, también, digo, se vale. Y el suegro de Catherine pasaba bastante tiempo en la corte, que de hecho se termina convirtiendo en Lord Chamberlain, de Ana Bolena, de hecho, y se llevaban muy bien porque los dos compartían la misma ideología religiosa. Digo, algo que sí me gustaría mencionar a este punto, porque creo que no lo mencioné en la parte de la educación. Catherine, como toda buena chica de sociedad y de la época, ella fue criada católica, pero cuando empezó todo este, digamos, movimiento, etcétera, ella después se convertiría en protestante, pero se convirtió en una súper protestante, y de hecho fue gracias a la familia del esposo número 1. De hecho, o sea, se convierte tan hardcore protestante que ella después diría, y cito para que vean: amaba la oscuridad más que la luz. La oscuridad me parecía luz. Acepté la ignorancia como conocimiento perfecto y el conocimiento me parecía superfluo y vano. Así que sí. Pero bueno, continuamos con su historia. La verdad es que no sabemos mucho de ella durante su matrimonio con Edward, solamente que vivió, o sea, que en este momento de su vida fue que tuvo su despertar religioso. No sabemos si fue feliz o no, pero sí se sabe que, vivían juntos, y durante el tiempo que estuvieron casados ella no quedó embarazada, pero ya para diciembre de 1532 es la última vez que se tienen registros de su esposo Edward, y se cree que ya para la primavera ya había muerto él. Al parecer, por lo que leí, lo que le pasó fue que le dio una enfermedad repentina y luego ¡pum!, y se fue. Pero bueno, hablemos de la nueva etapa de la vida de Catherine, llamada la vida de viuda. La cosa es que la muerte de Edward la pone en una situación bastante, digamos, complicada, porque queda viuda con una mini pensión para vivir. Ahora, un poquito antes, como un año antes de que su esposo muriera, a ella le llega una carta donde le avisan que su mamá había fallecido, y luego muere el esposo, y ella dice, ¿y ahora dónde me voy a ir? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque no me puedo quedar aquí porque ya me están corriendo prácticamente, no puedo ir con mi mamá porque mi mamá no está, con mis hermanos no puedo ir con ellos ahorita, que no sé qué. Entonces, no se sabe exactamente qué fue lo que hizo, pero hay bastantes teorías de lo que ella pudo haber hecho, y la teoría más, digamos, como popular y aceptada es que ella se fue con unos familiares a Cumbria, a un castillo llamado Strickland, y ellos eran unos familiares lejanos de ella. De hecho, estos familiares eran Nevilles, que si se acuerdan del episodio de Elizabeth Woodville, el Richard Neville, el Warwick, el conde de Warwick, bueno, eran como descendientes de esta familia.
Entonces les digo, todo el mundo está aquí conectado, relacionado, etc. Pero bueno, ella llega con una mujer llamada Catherine Neville, si no me equivoco, y bueno, se queda, esta mujer fue de que pues pobrecita, está súper chavita, no tiene a nadie, vente conmigo a mi humilde morada / castillito. Entonces llega ella y pues el tiempo que estuvo ahí probablemente estuvo haciendo actividades de mujer tipo bordar, y al parecer Catherine era buenísima para la bordada, porque hasta bordaba con seda y cuánta cosa. Y la razón principal por la cual los historiadores creen que Catherine sí estuvo aquí, o sea, que casi pueden estar 100% seguros, es porque era el lugar perfecto para planear su segundo matrimonio, porque obviamente sus ex suegros no le iban a buscar candidatos, ¿verdad? De aquí, ¿y quién es el candidato? Se estarán preguntando. Bueno, el afortunado es nada más y nada menos que un varón llamado John Neville, quien era el varón de Latimer. Y el castillo, adivinen cómo se llama el castillo. Snape. Snape en Yorkshire. Y bueno, ellos se conocieron supuestamente porque él visitaba las tierras de su familia que estaban cerca del castillo del que ahorita les mencioné, y lo invitaron y fue así de que, ay, mira, esta es Catherine, está muy guapa, muy joven, recientemente viuda, disponible. Y al parecer, el que la hizo de Cupido fue un hombre llamado Cuthbert Tunstall, quien era de hecho un familiar de Catherine, y este señor era obispo, y según esto él lo hizo porque sentía una gran responsabilidad por ella y por la difunta y por su difunta madre, bla 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 bla. Y Catherine, la verdad, fue de que, pues mira, ¿para qué me hago? No me emociona mucho esto, pero soy viuda, tengo una mínima pensión y no voy a estar batallando, me conviene casarme pronto. Y eso fue lo que pasó. A los meses de estar viuda, se volvió a casar. No tenemos fecha exacta de la boda, pero se cree que para diciembre de 1533 ya se habían casado, o a lo mucho empezando, o sea, en enero de 1534. No sabemos cómo se sentía Catherine al respecto del esposo número 2, pero lo que sí sabemos es que sí estaba tranquila de que era un escalón más alto socialmente hablando, y comparando con el primer esposo, tenían ellos una diferencia de edad que ahorita vamos a hablar y todo esto, pero la verdad es que era una familia muy bien establecida, tenía título, este título llevaba más de 100 años en la familia, estaban muy bien conectados con la familia real, se movían en muy buenos círculos, entonces fue de que, ok. Y bueno, hablemos un poquito del esposo número 2. Les cuento que él heredó su título ya grande, como en sus 30s, unos años antes de hecho de que conociera a Catherine. Era un hombre bastante competente, honestamente. Estuvo sirviendo en el Parlamento de Yorkshire, se encargaba de asuntos locales. La verdad, ella tenía 20, 21 años y él tenía 40. Y Catherine, la verdad, era la esposa número 4, si no me equivoco, o sea, ya había enviudado 3 veces. Algunas de sus esposas fueron Dorothy de Vere, quien era de hecho la hija del conde de Oxford, y con ella tuvo a 2 hijos, a John y a Margaret. Y luego se casó con una mujer, Elizabeth Musgrave, quien murió sin darle hijos, etc. Hasta que llegamos a Catherine, y cuando la conocí al parecer pues le cayó muy bien, y fue de que yo creo que va a ser muy buena mamá para mis hijos necesitan una mamá. El mayor ya estaba más adolescente, y pues la verdad es de que Catherine fue de que pues me conviene o no, pero pues no me queda de otra cosa. Pero algo que Catherine sí preguntó antes de casarse fue sobre el estado de salud mental de su esposo, porque había una herencia de enfermedades, desórdenes mentales bastante severos. Esta parte no se las platiqué del esposo número 1, pero el abuelo, ya de más grande, digamos que se comportaba de una manera que pues no parecía que estaba muy consciente, y algo lunático, y lo tenían encerrado por su bien, honestamente. Y la familia de su actual esposo
había bastante gente que había sido declarada lunática. Cabe aclarar, su esposo no exhibía ningún tipo de señal de algún desorden mental, pero el hijastro John sí, lamentablemente. Tenía unas tendencias muy violentas y era obvio que tenía algo, por decirlo de esa manera. Y de hecho muchos de los, Latimer, así lo voy a llamar al esposo número 2, él de hecho era uno de 15 hijos. Entonces, y de los 14 hermanos que tenían, pues era su deber apoyarlos y todo ese show, pero varios de ellos fueron descritos como turbulentos y él fue de que, mira, yo ya no quiero lidiar con esto y no tengo que lidiar con esto porque para eso está mi esposa, y fue de, Catherine, encárgate. Entonces Catherine era la que tenía que hablar, negociar, etcétera, con los hermanos que estaban medio cray, ¿verdad? Pero no era culpa de ellos. Les cuento que a los hermanos les encantaba el drama y escándalo. De hecho, 2 de los hermanos demandaron a su esposo porque no les había entregado algo que supuestamente les había prometido. Y luego otro de los hermanos estuvo envuelto en un escándalo que se podía considerar traición, porque él decía que iba a ser el siguiente conde de Warwick, porque un mago / nigromante le dijo. Ok. Este era uno de los hermanos que les digo que estaba algo inestable mentalmente hablando, y hasta aquí dijeron de que pobre, está cray, quiere una posición más alta, pero luego después empezó a decir este hermano de que no, es que yo soñé que el rey iba a morir, y en aquellos tiempos, no sé si sabían, pero con simplemente soñar, profetizar sobre la muerte del rey, eso era considerado un acto de traición. Entonces los familiares decían de que cállate. Y bueno, Catherine, aparte de tener que lidiar con todos los hermanos de su esposo, estaba en una posición en la cual ella estaba encargada de la casa, ella sola, de toda la administración del castillo Snape y de la crianza de sus hijos. Ella tuvo una increíble y cercanísima relación con su hijastra Margaret, quien de hecho ella la llamaba su hija. Y cuando la conoce, Margaret tenía más o menos unos 8 años. Y la verdad es que la adoraba a Margaret. Y les digo, la quería muchísimo. La trataba como si fuera su propia hija. Y ella, como buena mamá, se encargó de supervisar la educación de Margaret. Y sobre todo la parte de la educación religiosa. Y básicamente ella le enseñó todo lo relacionado a ser protestante. Que la verdad es que Margaret era una súper protestante hardcore como Catherine tiempo después. También se cree que Catherine estuvo muy involucrada en las negociaciones para casar a Margaret, que sucedieron al poco tiempo de estar casada. La relación con su hijastro John, la verdad, no fue la mejor, fue un poquito problemática, pero eso sí, ella hizo todo lo posible por acercarse a él, pero como les digo, John tenía unas tendencias violentas. Y pues bueno, ella fue así como, yo no me voy a andar metiendo en esto, bye. Algo que ella sí disfrutó en la vida que tenía era, la verdad, encargarse del hogar. Ella tenía sus reglas que ella seguía y cuánta cosa, que ya después les platicaré un poquito más de estas reglas que ella seguía como buena cristiana. Y bueno, la verdad es que ella no estaba nada enamorada de su esposo, pero se llevaban muy bien, le caía muy bien, él la trataba muy bien, y ella decía que tenía que ser una muy buena esposa cristiana para él y estar a la altura. No sabemos cómo se sentía Latimer al respecto de eso, pero pues yo creo que era una relación, o sea, era mutuo, vaya, el respeto, que se caían muy bien. Nunca se encontró ningún registro, nada de nadie que dijera algo malo, que él dijera algo malo de ella o se quejara, absolutamente nada. Algo con lo que ellos sí chocaban, por decirlo de esa manera, entre comillas, es que, bueno, realmente Catherine se mordía la lengua, era en la parte religiosa, porque él sí era un católico muy conservador. Y ella pues no lo era, ella ya se había convertido en protestante, pero pues nada más le decía, ajá, sí, ok, sí, perfecto, ajá. Y bueno,
Y de aquí nos vamos a ir a un evento que marcó la vida de Catherine y de su esposo, ya que fueron obligados a elegir entre su fe o el rey. Y nos vamos al famoso Pilgrimage of Grace, o en español que se llama la peregrinación de la gracia. Miren, pasaron muchísimas cosas, pero grandes rasgos, y digo, estoy tratando en serio de resumirlo muchísimo y de enfocarme un poquito más en lo que le pasa a Catherine directamente, pero bueno, les cuento. Esto sucedió entre octubre de 1536 y terminó más o menos por aquello de junio de 1537. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿se acuerdan que Enrique VIII, para poder casarse con la esposa número 2, con Ana Bolena, hizo su separación de Roma porque el Vaticano no le quería dar el divorcio de Catalina de Aragón, la esposa número 1? Bueno, en 1535 le dio bastante poder a un hombre de quien ya hemos hablado bastante, Thomas Cromwell. Y Thomas Cromwell a él le dijo de que, oye, ve a hacer una visita a los monasterios en Inglaterra y hazme unos reportes sobre ellos, sobre su conducta, etc. Entonces va Cromwell a los monasterios y redacta sus reportes, y todos los reportes eran de que esto es de lo peor, etc. Entonces Enrique fue de, ay, pues es que si estamos con puro terrible monasterio y abadías y así, pues nos vamos a tener que quedar con los monasterios, ¿verdad? Y todo lo que hay adentro de los monasterios. Y eso fue lo que hizo. Entonces, de hecho, un poco antes de la Pascua de 1536, el Parlamento pasó una de las primeras actas de disolución de los monasterios, que establecía que el rey se quedaba con los monasterios y lo que había dentro de los monasterios de Inglaterra, que tuvieran un valor de menos de 200 libras por año, y si tenían más, movían todo para que tuviera menos. O sea, ¿por qué así era esta gente? Primero se fueron contra los monasterios grandes, pero luego se fueron contra los más pequeños, y digo, mucha gente conservadora estaba en shock por lo que estaba pasando, pero pues digamos que al inicio no decían nada, pero ya pasando el tiempo, cada vez había más y más gente que estaba indignada con lo que estaba haciendo el rey. Ahora, cabe aclarar, muchos de los monasterios, etcétera, o sea, sí habían bastantes abusos, etcétera. Eso no digo que no existiera, pero en muchos monasterios habían muchos monjes, etcétera, que genuinamente estaban al servicio de la comunidad, de la gente, eran hospitales y cuánta cosa. Entonces cierras eso y le quitas a personas la única comida que hacían en el día, el único hospital del pueblo, incluso hasta la iglesia del pueblo, y la gente estaba de que pues es que ni siquiera puedo ir a rezar, entonces me voy a ir al infierno, ¿no? Era lo que la gente decía. Pero bueno, para septiembre de 1536 llega Cromwell al monasterio de Hexham para decir que era pura corrupción, y él ya tenía todo listo y llevarse todo, pero para sorpresa de él, los monjes lo estaban esperando y estaban armados. Entonces dijeron, pues estoy listo para morir en el intento, ¿no? La cosa es que se les une gente del pueblo a los monjes, y Cromwell fue de que, ¿qué tal si nos vamos? Porque no estamos listos para esto. Ahora, específicamente hablando de Catherine, ella estaba en el condado de Lincolnshire, y digamos que prácticamente todo el condado eran católicos conservadores, y ya les había llegado el rumor de que ya iban a llegar ahí, que el rey les iba a cobrar, que aparte que iban a llegar y que los monasterios y todo eso, que el rey les iba a cobrar por cosas de lujo como comer pan y unas cosas muy absurdas, que eran simples rumores, honestamente. Entonces la gente se empieza a enterar de esto y estaban de que, ¿say what? Y pues empiezan a enojar y cuánta cosa. Entonces en octubre los de la comisión van y hacen su investigación, pero la gente fue de que, ¿qué vamos a hacer si se llevan todo de la iglesia? Entonces empiezan a poner de acuerdo para cuidar la iglesia, y dicen que vamos a tocar la campana de la iglesia en dado caso de que algo pase, para avisarles a todos y que vengan y nos ayuden y cuánta cosa. La cosa es que esta organización de gente para cuidar la iglesia se convirtió en una cosa tremenda, porque se empezó a juntar más y más gente en el área, y
prácticamente terminan secuestrando a los comisionarios del rey, y a los días de todo esto se suman aproximadamente unos 40,000 hombres en Lincolnshire para proteger las iglesias y para indicarles de que estamos en contra de estas reformas religiosas del rey, etc. Pues le llega el chisme a Enrique VIII y él fue de que a sus amiguitos, a los duques de Norfolk y Suffolk, fueron de que Norfolk, Suffolk, váyanse para allá y junten un ejército. Y ellos de que, ok, y pues se fueron y juntaron lo que pudieron de ejército, pero la verdad es que el ejército en Lincolnshire estaba mucho mejor preparado, organizado, etcétera, que el de ellos. O sea, con decirles que muchos historiadores concuerdan que ellos estaban tan bien organizados que si hubieran querido, hubieran bajado hacia Londres y realmente amenazar al rey, pero ellos no lo hicieron porque le eran leal al rey, simplemente querían que los dejaran en paz y que dejaran de saquear las iglesias, entre otras cosas, ¿verdad? Y que los dejaran ser católicos, no querían que los obligaran a cambiarse de religión, etc. Y de hecho esa fue una de las cosas que le dijeron en uno de los mensajes al rey, y él fue de que, porque aparte una de las cosas que alegaron era de que cómo se atreve su majestad a poner a alguien como Cromwell en el poder, y esperaron que la respuesta del rey y cuánta cosa. Le llega el mensaje a Enrique VIII y él de que ¿quiénes se creen estos pretenciosos? ¿Cómo se atreven? Bla, bla, bla. Yo no voy a discutir nada con ellos. Pero después digamos que le llega la noticia de sus amiguitos que el ejército que ellos juntaron era de aproximadamente unas 8,000 personas contra un ejército de rebeldes de 40,000, y fue de... Bueno, la cosa es que, voy a decir la gente, y por la gente me refiero de que los rebeldes en Lincolnshire empiezan a quemar cosas, empiezan a regar el chisme de que había una rebelión y que este era un movimiento, y lo empiezan a llamar Pilgrimage of Grace o Peregrinación de la Gracia, porque habían unos monjes y sacerdotes que traían cosas relacionadas, ¿no? Al catolicismo. Entonces esa era como la justificación divina, ¿no? Y por eso el nombre. Entonces la cosa es que se empieza a poner muy seria la cosa, y empiezan a parar a gente así de que en diferentes partes de que ¿tú en quién crees? ¿Eres católico o no? Y si no les gustaba lo que les decían, pues ahí te desvivían, ¿no? Entonces, a los días de que todo esto empezara a empeorarse, una de las peores pesadillas para ellos como familia se confirman, porque llegan al castillo de Snape, donde estaban ellos, y le dijeron al esposo, básicamente con la espada en el cuello, de que o estás con nosotros o estás en contra de nosotros, y el de que con ustedes, y lo obligan, o sea, aparte de que secuestran, prácticamente se llevan secuestrado a Lord Latimer, lo obligan a ser uno de las cabezas de su movimiento de rebelión. Entonces no le quedaba de otro, y aparte se tuvo que ir él sí o sí, porque se quedó un grupo de rebeldes afuera del castillo de Snape. Entonces, pues bueno, estaban como en un tipo house arrest, imagínense así, ¿no? Catherine, la verdad, tuvo bastante miedo durante este tiempo, porque una era de que, ¿y si se muere mi esposo? ¿Qué voy a hacer? Dos, si se muere él siendo parte del grupo de los rebeldes, vamos a ser etiquetados como familia como traidores, y eso era lo peor que podía pasar en esos tiempos, porque si te declaraba el rey oficialmente traidor, te quitaba todas las propiedades, dinero, etcétera, todo eso iba para la corona. Entonces ella fue de que necesitamos sobrevivir esto. Entonces, bueno, a grandes rasgos los rebeldes y el rey estuvieron intercambiando cartitas con más demandas y cuánta cosa, que de hecho una de las cosas que incluían los rebeldes era de que querían que todas las publicaciones de Lutero se quemaran, que porque esto era considerado herejía, que María Tudor, la hija mayor de Enrique VIII, que fuera declarada legítima, y que restauraran las abadías. Enrique sabía que tenía que darles una
tenía que ceder de alguna manera, entonces dice que él les iba a otorgar un perdón, pero sabía que tenía que ceder, es a lo que voy. Entonces, según él, fue de que sí, está bien, los perdono, pero ya saben que Enrique, digamos que hacía lo que quería, no cumplía con su palabra. Bueno, entonces, de hecho, la cosa sí está bastante peligrosa para ellos porque de hecho encontraron una carta en que Latimer le envió a un amigo en donde hablaba de que estaba súper amenazado si no apoyaba a los rebeldes y que iban a destruir su casa y que le iban a hacer quién sabe qué a su esposa y a sus hijos y les digo, todo eso. Entonces, el esposo, de manera de por favor no me catalogues de traidor, decide que quiere ir al sur a hablar con el rey y decirle, oye, no soy traidor, pero pues tienen a mi familia secuestrada y no me queda de otra. Y la cosa es que quién sabe cómo se enteran los rebeldes y se enojan y llegan corriendo y logran entrar al castillo, porque se acuerdan que les dije que lo tenían rodeado, pues entran al castillo y Catherine y sus hijastros y todos los sirvientes fueron, yo lo que leí usaron la palabra abused, o sea, abusados, pero según los reportes y la mismísima Catherine no les hicieron nada, o sea, no los tocaron, no los golpearon, no nada, pero sí destrozaron varias partes del castillo, hasta les gritaron de lo que se iban a morir, incluso empezaron a hacer un inventario de todo lo que tenían. El esposo se entera de esto, Latimer se entera de esto y se regresa corriendo y hace su mejor esfuerzo para convencerlos de que, o sea, por el amor de Dios, de que yo estoy súper comprometidísimo a su causa, OMG, créanme, por favor, y así. Y bueno, pasa más tiempo, más eventos, y como les digo, para el propósito de esta historia no nos interesan realmente. Pero esto del peregrinaje de la gracia se termina disolviendo, pero ellos como familia sabían que ya, aunque esto había acabado, no había acabado realmente para ellos porque la pesadilla de lo del término ese de traición todavía seguía por ahí flotando en el aire. Y el rey estaba en una cacería buscando a todos los que lo habían traicionado, ¿no? Durante la rebelión. Entonces, Catherine se termina quedando en casa con los hijastros mientras el esposo se fue con el duque de Norfolk para mostrarle su lealtad y cuánta cosa al rey, y luego lo mandan a Londres y de hecho dice, oye, yo que tú voy y hablo con él a ver qué te dice, pero luego Norfolk le avisa a Cromwell de que, oye, Latimer va para Londres, nada más para que sepas. La cosa es que terminan arrestando al pobre hombre y de hecho se queda varios meses en la Torre de Londres y él siempre dijo que él era inocente y cuánta cosa, que todo lo que hizo fue bajo amenaza. Catherine estaba moviendo todas sus conexiones, amistades, etcétera, para poder sacar al esposo, hasta estaba viendo si Cromwell los ayudaba. La cosa es que lo termina liberando varios meses después, como les digo, pero la verdad es que lo liberan gracias a los contactos de Catherine. Como les digo, ella le escribió absolutamente a todo el mundo, pero lo liberan porque le dieron un súper, ¿cómo se dice? Aquí en mi rancho se dice moche, un súper soborno a Cromwell, básicamente. Le dan una gran cantidad de dinero y Cromwell les pidió la casa de que tenían ellos como familia en Londres para dársela a un primo de él, una cosa así. Entonces, bueno, pues pierden una cantidad sustancial de dinero y una casa, una propiedad, pero pues él recupera su libertad y en ese tiempo, se regresan a Londres y ahí iban y venían, pero la verdad es que a Catherine le encantaba Londres, ella se había criado allá, se fue al campo, digamos, ya de más grande y pues ya estaba de regreso a la ciudad, lo que le gustaba, entonces pues ella estaba bastante contenta con eso. Ya aprovechando su tiempo en Londres, ella empieza a reconectarse con su hermano William, que como les digo le había ido bastante bien. Le dieron un título que él ahora era Lord Parr y estaba por recibir el título de conde de Essex por el matrimonio de su esposa, pero
cuando muere su suegro y que él iba a heredar el título, Enrique VIII fue de que, no, se lo voy a dar a mi amigo, a mi bestie Cromwell. Y él de que, ¿what? ¿Pero por qué? Y todo el mundo estaba de que, ¿pero cómo por qué? Pero bueno. Catherine en este tiempo empieza a reconectar con más y más gente de su infancia y es probable que haya visto al rey en una de esas veces que iba a corte, etcétera. Aparte ellos se conocían de cuando Catherine estaba chiquita porque pues había jugado en una que otra ocasión con María Tudor, su hija, etcétera, ¿verdad? Se volvieron a ver, pero no había absolutamente nada romántico entre ellos, bla, bla, bla. En este momento en la historia, Enrique estaba viendo de casarse con la esposa número 5, mientras se divorciaba de la esposa número 4. Y así, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando, o sea, ellos coincidían, pero hasta ahí. Durante este tiempo que ella está en Londres, en 1542 su esposo se enferma y de hecho se enfermó muy probablemente porque estaba demasiado cansado. Él, con tal de salvar a la familia y mantener al rey contento, era básicamente el de los recaditos de Enrique y era de que, Enrique, ahora vete a Escocia, ahora vete a no sé dónde, ahora vete acá, y ahí lo traían. Y en uno de esos viajes, sus comisiones, se enfermó y no saben de qué exactamente, pero como que él ya sabía que se iba a morir. Fue así de que no, yo creo que ya me voy a morir. Entonces empieza a redactar su testamento, y ya cuando murió, los registros oficiales del estado dicen que él muy probablemente murió en marzo de 1543 y Catherine le hizo su funeral en la catedral de Saint Paul y cuánta cosa. Y en el testamento le dejó la custodia de Margaret, de su hija, y el ingreso de 2 de sus propiedades, y esto por primera vez en su vida le dio independencia. Esto era algo que la tenía súper contenta, para esta vez de viuda, ¿no? Tenía dinero, y bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección que yo llamo la vida de viuda número 2. Ahora, antes de continuar con la historia, quiero hacer una aclaración. Mientras el esposo estaba vivo y que ella iba a la corte y visitaba a María, etc., a ella había visto a un hombre que lo vio y fue así de que, OMG, ¿quién eres? Así, ¿no? De que corazoncitos en los ojos y cuánta cosa. Pero pues era una mujer casada, obviamente no va a hacer nada y cuánta cosa. Pero ahora ya su momento de viuda, de mujer independiente, de no tener que, morir de hambre, depender de nadie, etcétera, de vivir cómodamente porque tenía su casa ya en Londres, ya nada más de ella, con su hija, con el staff y todo. Y entonces dijo de que si me vuelvo a casar es con alguien que me gusta, y ya le había echado el ojo a este hombre, y este hombre era nada más y nada menos que Thomas Seymour, uno de los hermanos de la esposa número 3, Jane Seymour, y tío del príncipe Eduardo. Y, o sea, honestamente, al parecer se vieron y ella dijo mystical, magical, como dice la canción. Ángeles cantaron y cuánta cosa. Él era uno de los galanes de la corte, excuñado del rey, como les digo. Era guapo, era popular, supuestamente guapo, porque yo he visto cuadros y digo, ok, sure. Y ellos escribían y todo, o sea, era una cosa. Miren, ella le escribió lo siguiente para que se den una idea: no quiero que pienses que mi sincera buena voluntad hacia ti es el resultado de algún repentino movimiento de pasión, pues como verdaderamente Dios es Dios, mi mente estaba completamente decidida la otra vez que tuve libertad a casarme contigo antes que con cualquier hombre que yo conociera. O sea, eso le escribió mientras andaban ahí así platicando. Se nos súper enamoró Catherine,
probablemente por primera vez en su vida, y al parecer esto fue mutuo, ¿eh? Él regresó de ser el embajador del rey de los romanos y pues se vieron, clic, química, conexión, todo ese show, empiezan a platicar y como les digo, parece que todo era mutuo. Por los registros que se tienen, él genuinamente le gustaba a ella, se le hacía una mujer atractiva, inteligente y formaron rápidamente una relación personal. Así decía, no estoy inventando palabras. Que yo me imagino que relación personal era que se escribían cartitas y a lo mejor se hablaban por sus nombres y no los títulos, una cosa así. Pero bueno, ellos, una de las cosas que les encantaba hablar y que se identificaban bastante es que ellos compartían la misma idea religiosamente hablando, lo cual era algo muy importante para ella. Y pues bueno, ella pensaba que todo iba a ser como ella quería, que ya se iba a poder casar con el hombre que quería y cuánta cosa, pero pues spoiler alert, no fue así. De aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo esposo número 3. Como les digo, ella pensaba que se iba a casar con el hombre que quería y no fue así. Resulta ser que aun cuando el esposo aún estaba vivo y ella ya le había echado el ojo al otro y así estaban con la mirada coqueta y cuánta cosa, Enrique VIII dijo así como que Lady Latimer me interesa, porque ya para enero de 1543 él ya llevaba casi un año de viudo después de haber matado a la esposa número 5 y estaba muy triste y solo y en shock que una mujer podía preferir a otro hombre que no fuera él. Y aparte la vergüenza que le pusieron el cuerno, que se había casado con una mujer que no era virgen. Eso es lo que le daba vergüenza al hombre, pero bueno, según él, ¿verdad? Enrique para esas alturas de la historia ya era el tirano de los cuadros que quedan, ya estaba muy cray, estaba súper paranoico, ya tenía 51 años, estaba pasadísimo de peso, tenía muchos problemas de movilidad por lo mismo, aparte por lo de la úlcera en la pierna que tenía, que se la tenían que estar drenando, y él apestaba, pero, o sea, porque la úlcera, la cosa esa, apestaba. Entonces, él era la persona apestosa que apestaba sus cuartos, todos los lugares donde caminaba y cuánta cosa, pero pues nadie le podía decir nada porque pues era el rey, ¿verdad? Pero bueno, él en su mente, él era el pelirrojo sensual, de altísimo, atlético, pero él estaba bien de Lulu, ¿verdad? Él vivía en Lululand. Bueno, pues llega Enrique VIII y le informa a su consejo y les dice, oigan, me quiero casar otra vez. Y ellos de que, ok, ¿y quién va a ser la afortunada, señor? Y ellos, no sé, pero quiero que sea una mujer mayor, una viuda, no una jovencita. Y me gustaría, dijo, yo sé que tengo un heredero, pero me gustaría intentar tener otro. Y ellos de que, ok, ¿y tiene alguien en mente? Y él de que, sí. Como les digo, el rey había estado en algunas ocasiones en la corte, o sea, en el mismo cuarto donde estaba Catherine y se habían visto y cuánta cosa, y como que él ya ahí la había visto, le había echado el ojo y fue de que, esta tiene potencial de esposa. Como les dije, Catherine visitaba bastante a María, no era parte de la corte de María, pero eran amigas porque ella era, como les digo, unos 4 años mayor que María. La visitaba, eran amigas, etc. Entonces, él empieza a ir bastante a ver a la hija y la hija fue de que, así de que, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Tú nunca vienes a verme. Digo, no descarto que sí quisiera a su hija, ¿verdad? Pero nunca le había mostrado ningún tipo de atención a su hija. Entonces, todo el mundo era de que, pues, ¿quién está en la corte de María? Que ya la quiere para amante, etcétera, ¿no? Fue lo primero que todo el mundo pensó. Y bueno, ya para febrero de 1543, digamos que Catherine se queda así de, a ver qué está pasando, ¿cómo? Porque Enrique,
María y Catherine estaban juntas echando el chal y cuánta cosa, y llegan a entregarle unos vestidos acá carísimos, finísimos a María, pero después llegan y le dan lo mismo a Catherine, y Catherine de que, pero ¿cómo? O sea, yo, no, te refieres aquí a la princesa, o sea, pues, ¿por qué me van a dar eso a mí, no? Hasta que después fue así, le dijeron, no señora, así es para usted, y ella de que, me está viendo a mí. Pero pues ella digamos que trató de sordearse, ¿no? Y la verdad es que, como les digo, ella cumplía con el tipo que Enrique quería, bonita, inteligente, no era una niña, porque tenía 30 años. Y algo que según esto le preocupaba a él es que Catherine era infértil porque había tenido 2 esposos y 0 hijos. Pero pues dijo, no me importa, si lo quisiera intentar con ella. Entonces, aquí es cuando Catherine, digamos que dice, ¿será que este hombre sí me está tratando de cortejar o cuánta cosa? Porque ella estaba así súper clavadísima con Seymour. Ella no tenía ni la más mínima intención de casarse con el rey. O sea, él cuando iba a visitarlas, que ella estaba con su amiga María, pues ella obviamente lo tenía que saludar y tratar con respeto porque pues era el rey, ¿verdad? Pero hasta ahí, o sea, nada que no tuviera, ninguna atención que no fuera la que tuviera con alguien más. Pero bueno, como les digo, ella no tenía ni la más mínima intención de casarse con el rey, y él le coqueteaba y ella lo ignoraba o de tirada de que no, pero ese fue el error de ella, porque se acuerdan que de los episodios de Ana Bolena, que eso de decirle no al rey era, más que desanimarlo, era la cosa que más lo empoderaba, así de que, oh my God, me dijo que no, tengo que seguir intentando, porque era ese tipo de persona, le fascinaba que le dijeran que no. Y como les digo, fun fact, todo esto sucedió antes de que, o sí, en el tiempo que el esposo estaba muriendo y ella ya estaba pensando en alguien más, pero bueno. Enrique, siendo la persona inteligente que era y porque tenía ojos, se dio cuenta que ella le había echado el ojo a Thomas Seymour, y él fue de que esto no está bien, a mí no me conviene, ¿qué hago? Ya sé. Lo voy a mandar lejos de aquí, y esta vez lo mandó a que fuera embajador a los Países Bajos. Catherine la verdad estaba devastada porque su amor se iba a ir, pero pues no le quedaba de otra porque eran órdenes del rey, y digo, Thomas sabía perfectamente por qué lo estaban enviando lejos, pero pues era un hombre inteligente que fue de que, mira, a mí no me vas a estar mochando ninguna cabeza, yo me voy, no hay problema. Y Catherine estaba en un plan de que es que yo no me quiero casar, a mí me gusta mi cabeza, ya lleva 5 esposas, yo porque tengo que ser la sexta, que sea alguien más. Y llega en una de esas Enrique, no hay un registro exacto de cómo fue que le propuso matrimonio, pero llega y le propone matrimonio a Catherine, y Catherine le dice muy valientemente, y no estoy bromeando, eso fue lo que dijo ella, ¿no sería mejor ser su amante que su esposa? Lo cual yo no le encuentro fallas a su lógica, porque ni una vez mató a ninguno de sus amantes. Entonces, muy bien ella. Enrique, en vez de sentirse como atacado o algo, fue de que, OMG, definitivamente tienes que ser mi esposa. Esto es prueba de que tú eres una muy buena mujer y eres una mujer modesta. Y le contestó, Lady Latimer, deseo que sea mi esposa. Y Catherine le contestó, bueno, y se arrodilló primero y le dijo, su majestad es mi amo, solo tengo que obedecerle. Y pues no le quedó de otra, ¿verdad? Digo, no es como que le puedes decir que no al rey. Entonces, pues le dijo que sí, que se casaba con él, porque esa era la voluntad de Dios. Y aquí es donde voy a dejar la primera parte. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.